Mira quién está. Senyan, el universitario del pueblo melocotón. ¿Qué haces arrastrándote de vuelta como un perro mojado? No aguantaste en la ciudad. 4 años en la universidad. Y al final terminas de vuelta aquí, cavando la tierra como nosotros. Ajá, exacto. Gastar una fortuna es universitario. Y ni siquiera consiguió un trabajo estable. ¡Qué vergüenza! Ja, ja, ja. He vuelto para hacer algo grande. ¿Algo grande? ¿Hasta cuándo vas a seguir deshonrando el apellido Sen? Te dije que no fueras a esa maldita universidad. Si te hubieras quedado a cultivar después del colegio, ya tendrías una esposa. ¿Lo escuchas, genio? Es idioma tuyo. Ni para limpiarse el trasero sirve aquí. La educación no es inútil. Ustedes simplemente no saben cómo usarla. Mírame, con esas tiene calles de tierra muerta. Les demostraré a todos que el cerebro de Senyan puede hacer crecer oro. Alcalde, aquí tiene 5.000 pesos. Quiero arrendar esas 100 hectáreas de tierra baldía al oeste del pueblo. ¿Estás loco? Ja, ja, ja. Esa tierra es pura tierra salida. Todo lo que se plante ahí se muere. Es tirar el dinero. Ja. El universitario se volvió tonto. Viene a arrendar tierra salida. Es para morirse de la risa. Genio, ni siquiera sabes distinguir el tipo de la cebolla verde. ¿Y tú vienes a arrendar tierra? Los universitarios no saben cultivar. Eso es una locura. Estás tirando los ojos para el agua. Cultivar se hace con ciencia, no con el agua que se te metió en la cabeza. La tierra es mala porque ustedes no saben cuidarla. Esto es una locura total. Tirando el dinero de tu padre al agua. Cultivar es ciencia, no tonterías en la cabeza. La tierra es mala porque ustedes no saben cuidarla. En mi mano, la tierra muerta da oro. Madre mía, qué pecado. Te estás tirando de cabeza al abismo. He firmado este contrato, negro sobre blanco. En menos de un mes. Haré que esta tierra yerma. Creará algo inimaginable. Firmaste. Si tocas esta tierra, la familia se actuará como si nunca hubieras existido. Ya no me importa lo que hagas. Papá, lo siento. Pero te voy a demostrar que mi camino es el correcto. ¡Ay, por Dios! Miren, miren todos. El gran intelectual. Está cultivando la tierra con un aparatito de hierro. Parece un mando a distancia. ¿Para qué sirve? ¿Acaso va a sacar fertilizante o agua de la nada? Es como mear fuera del tarro. Puro teatro. Va. ¿Para qué tanto alarde? Nosotros, generación tras generación, sabemos si la tierra está seca o húmeda al tacto. Todas esas pamplinas tecnológicas de colores no sirven para nada. Eres un ratón de biblioteca, no sabes usar una azada. Tacto. ¿Tus manos callosas sienten los micronutrientes que faltan? ¿Pueden palpar el nivel de pH del suelo? Abre bien los ojos y mira con claridad. El nivel de pH de este terreno es solo 4.2, excesivamente ácido. Carece gravemente de nitrógeno, fósforo y potasio. El contenido de materia orgánica ni siquiera llega al 1%. Es el clásico ejemplo de tierra ácida, estéril e inútil. Ustedes, esparciendo abono a lo loco, solo consiguen matarla más. ¿Qué H? ¿En qué idioma habla este muchacho? No importa si no entienden. Lo crucial es aplicar el remedio correcto. Hasta la tierra muerta puede revivir. Denme 3 meses. Haré que todos ustedes, en esta tierra yerma, vean un verdadero milagro. ¡Qué asco! ¿El talento del pueblo recoge estiércol? Compra fertilizante químico, es más fácil. Estudiar fue inútil. Hijo, por tu padre. Te lo suplico, deja de dar vueltas. Coge el dinero y compra fertilizante en el pueblo. Papá, el fertilizante químico solo endurece más la tierra. Ustedes lo usan año tras año. Cuantos más usen, más arruinan la tierra. Así es como murió este terreno. Solo el abono orgánico microbiano es la base para nutrir la tierra. Cultivo científico, ustedes no entienden nada. La tierra ya está nutrida. Lo siguiente es labrar en profundidad. Cuando crezcan, haré que se traguen sus palabras. ¡Caramba! Las plántulas de este universitario. ¿Cómo es que sus raíces son más gruesas que mi meñique? Las hojas están tan verdes que brillan. 10 veces más robustas que las nuestras.
¿De qué sirve que se vean bien? Son solo flores de invernadero. Esperen a que las planten en esa tierra salina muerta del oeste del pueblo. En menos de 3 días, todas se secarán. Mueren si se siembran mal. 25 grados, 60% humedad. Mecanismo de micronutrientes, proporción dorada. Cada paso que doy tiene datos precisos hasta el último decimal. ¿Con qué vas a competir contra mi tasa de supervivencia? Vengan a ver, vecinos. El gran talento va a enterrar estas plántulas de oro en la tierra muerta. Ja, ja, ja. Esperemos a ver cómo pierde hasta la camisa. El hazmerreír de todo el pueblo. Ríen. Rían todo lo que quieran. Cuando las raíces en la tierra se afiancen, les haré saber lo que es un golpe de gracia tecnológico. Miren. ¿Agua para hormigas? Regar la tierra es inundarla hasta que se empape. Lo tuyo es puro engaño. Exacto. Tan tacaño que no quiere soltar ni agua. Sería un milagro que estas plántulas sobrevivan. Ni siquiera sabe regar. Regla ancestral, más sol, más agua. Así las plántulas beben hasta saciarse. Echar agua a raudales cuando el sol está fuerte. ¿Eso es regar o estás cocinando las raíces vivas en una olla de hierro? Al mediodía, la tierra a 40 grados, le echas un cucharón de agua fría. Cambio brusco de temperatura, los pelos de la raíz mueren al instante. Inundar la tierra es como matar la gallina de los huevos de oro. Sin oxígeno, las raíces se pudren. Esto se llama riego por goteo de precisión. Ustedes, unos paletos. No entienden una mierda de ciencia. Sigue fanfarroneando, sigue. Plantar en esta tierra muerta. Y con estas tacañerías. En 3 días recogerás un campo de paja seca. Vive, vive. Todo está vivo. Hasta brotaron nuevos retoños. Esto, no puede ser. Han pasado los 3 días. Resurrección en tierra muerta. El verdadero espectáculo apenas comienza. Esto es una brujería. Las plántulas de esa tierra estéril son más robustas que las de nuestras mejores parcelas. Crecieron. Es un milagro. Es simplemente antinatural. No se emocionen por nada. Solo llevan unos días vivas. Parecen verdes y frondosas, pero por dentro están débiles. Cuando llegue la fructificación, esa tierra muerta no dará los nutrientes. Se pudrirán todas en el suelo. Morirán de enfermedades. Fertilizante solo crece hojas, no raíces. Con sol se mueren. Esto fortalece raíces. Raíces profundas, más resistencia. Y más fuerte su crecimiento. ¿Que no crece bien? Esto es solo pisar el acelerador. Lo bueno viene después. Su crecimiento será cada vez más explosivo. Ese muchacho. ¿Escondía una cornucopia en sus libros? ¿Será que mi familia Sen por fin tendrá suerte? Miren todos, se los dije. Lo que siembra el universitario es pura apariencia. Sus hojas son tan finas como papel de seda. Un soplo de viento y se rompen. Ni siquiera retienen nutrientes. No darán ni un solo chile. Sí, se ven muy delgadas. Los chiles que nosotros sembramos. Tienen las hojas bien gruesas. Se acabó. Seguro solo crece en tallo y no da frutos. La cosecha será un fracaso. Fue una alegría en vano. Gordo no siempre es bueno. No finjas que sabes. Solo vas a exponer tu ignorancia y hacer que todo el pueblo se ría de ti. Mira bien, esto se llama variedad de hoja fina de alta eficiencia lumínica. Las hojas delgadas dejan pasar más luz, la eficiencia de la fotosíntesis. Es 3 veces mejor que esas hojas tontas y gruesas de ustedes. La energía no se malgasta solo en hacer crecer las hojas. La tasa de fructificación será altísima. Esto es ciencia. La diferencia absoluta con sus remedios de la abuela. Las hojas finas son para dar más fruto. ¿Esto, de verdad dice eso el libro? De nada sirve ser terco. Los datos no mienten. El día que los árboles estén cargados de faroles rojos, les haré sentir la bofetada en la cara. Santo Dios. Con la misma canasta. ¿Cómo es que los suyos pesan más de 5 kilos que los nuestros? La pulpa es tan densa y firme como una piedra. Cada medio kilo suyo pesa 100 gramos más que los nuestros. Y bien más. Deja de emocionarte por una coincidencia. Deja de emocionarte por una coincidencia. Esto es pura casualidad. Un terreno fértil en tierra muerta. Suerte de ciego, una canasta no prueba nada. En agronomía, no existe la coincidencia. Desde el análisis y mejora profunda del suelo. Cada paso, desde germinación hasta riego. Está respaldado por datos con decimales. Esto se llama certeza. Solo gente ciega como ustedes, que depende solo de la suerte del cielo. Confunde la capacidad real de otros con una risible casualidad. Pimiento de primera,
Pulpa gruesa, picante perfecto. El precio de mercado está a $1 el kilo. Yo te doy 2. Me los quedo todos. Todos los que tengas. De 2 pesos. El doble. Con esas 100 hectáreas se va a hacer millonario. Dinero real. Esta carretilla vale miles. Si cosecha las 100 hectáreas enteras. Por el amor de Dios. ¿De qué presume? Fue un golpe de suerte, un ciego encontrando una moneda. La primera cosecha agotó toda la fuerza de la tierra. Próximo ciclo, esta tierra no dará nada. Ni una mísera hoja seca quedará. Alto. La ignorancia no es un pecado, pero salir a hacer el ridículo sí. Eso ya es otra cosa. Abre bien los ojos y mira. Tecnología de producción continua. La primera cosecha fue un aperitivo. La próxima cosecha duplicará al menos la producción. Y el precio será aún más alto que hoy. Ustedes, quédense ahí a un lado con los ojos bien abiertos. Mírenlo y envidienme hasta que les arda la vista. Hijo, ¿tienes sed? Toma agua. Tu universidad no fue en vano. Esa tierra sí que puede dar oro. Papá, la primera bofetada ya sonó. Ahora, Voy a darle la vuelta a todo el pueblo melocotón. ¿Demonios? Esto es pura brujería. ¿Cómo es posible que ese ratón de biblioteca haya logrado cultivarlo? Y mis plantitas se hayan podrido todas en la tierra. Ay, Dazuan, ¿y tú por qué no lo lograste? ¿No decías que el universitario era un loco y nuestra experiencia lo seguro? Jajaja, sí. Tú copiándole hasta la caca de cabra. Y el abono de estiércol de oveja. ¿Y aún así solo te salió un campo de maleza muerta? ¡Qué vergüenza, viejo! Ni para copiar sirve si culpas a las semillas. ¿Qué crees que es? Oye, ¿cómo te la ¿En qué paso no seguí tus instrucciones? Fue tú quien arruinó todo. la fermentación de compost. La temperatura internacional. Debe alcanzar más de 60 grados centígrados. Y estar sellado y madurar al menos 20 días. ¿Tú qué hiciste? 5 días y ya querías plantarlo. El estiércol crudo fermenta de nuevo. Genera montones de amoníaco. A eso no se le llama cultivar. Eso se llama gasear las plántulas. Las raíces se queman y mueren. No te confíes tanto. Fue una suerte, un golpe de suerte. Solo no cultivaste. Espérame. Esa tierra tuya de porquería. Pronto se llenará de plagas y enfermedades. Te voy a vigilar de cerca. Y sacarte las uñas sucias. Cuando quieras. Lo que me da miedo es que tu inteligencia ni siquiera sea capaz de ver dónde están mis uñas. Se acabó. Todo se arruinó. Ayer estaba perfecto. Hoy, ¿por qué está todo amarillo? ¿Qué enfermedad rara es esta? Se contagia demasiado rápido. Si no lo curamos, el viejo perderá toda su inversión de más de 10.000 pesos este año. Cosecha perdida, absolutamente. ¿Por qué tanto alboroto? Esto no es más que una plaga de insectos. Los insectos amarillearon las hojas. Compra insecticida ya. Mezcla concentrado. Aplica 3 a 5 tanques y se soluciona. ¿Insecticida? ¿Quieres arruinar al tío Oli más rápido? ¿Pretendes envenenar todos sus pepinos de una sola vez con ese veneno? ¿Me dirás? Si está enfermo, ¿por qué está haciendo insecticida? Espérate, ¿otra vez haciéndote saber todo? Esto es mildio velloso. Es una enfermedad fúngica típica. No es una plaga de insectos en absoluto. Usar insecticida contra un hongo no solo es inútil, sino que causará graves daños por fitotoxicidad. Para combatir el mildio velloso, hay que usar mancoceb al 72%. Es un polvo soluble. Eso es aplicar el remedio correcto. ¿Xiaoyan? ¿Cómo se llama? ¿Este medicamento nuevo? ¿De verdad puede salvar este cultivo condenado? 3 días. En 3 días, las manchas amarillas desaparecerán y brotarán hojas nuevas. Condena total o resurrección. Ustedes mismos lo verán. Increíble. Milagro. Las manchas amarillas desaparecieron. Los brotes nuevos son más fuertes. Salvaste al tío Li. Asombroso. Dijo 3 días y acertó. Diagnóstico perfecto. Este universitario, ¿qué tiene en la cabeza? Oye, Dazuan, ¿no dijiste el otro día? ¿Aplicar 3 a 5 tanques de insecticida? Si le hicieran caso, el tío Li hoy estaría saltando al río. Eso es hablar sin saber. Por poco matas a alguien. Comparado con el talentoso Sen. No le llegas ni a los talones. Ja. Manchas poligonales, en vez de la hoja con capa de moho gris negro húmeda. Esas son las características más básicas de una infección fúngica. Estas cosas no son nada misterioso. Están todas escritas claramente. En los libros universitarios que desprecian. ¿Estudiar no sirve? Esa es la excusa de los incompetentes. La agricultura científica. Es el único camino para esta tierra. Dios mío. Este coche debe costar millones. ¿Qué hace un magnate de la ciudad en este pueblo destartalado nuestro? ¿Tú eres Senyan? Vi tu producto premium en la estación de compra del condado. La técnica de cultivo de chiles es aterradoramente profesional. La tecnología que tienes en la cabeza me interesa mucho. Colabora conmigo. Te haré ganar dinero como jamás has visto en tu vida. Este es mi plan de negocios completo. La tecnología de cultivo que tienes en mente es de primera. Pero yo entiendo de clasificación estandarizada de frutas y verduras. Cadena de frío y canales gourmet. Cultivo premium. Solo en mi línea de producción. Alcanzará precios de lujo. Hagámoslo juntos. Ay, por favor. Un universitario que ni siquiera sabe empuñar una azada. Más una chica de ciudad con la piel fina y delicada. ¿Realmente se creen empresarios? Exacto.
Para cultivar la tierra hay que ser práctico. ¿De qué sirven todas esas palabras rimbombantes? Dos mocosos inexpertos. Juntándose para hacer tonterías, acabarán perdiéndolo todo. Tonterías, puras tonterías. ¿Creen que la agricultura de hoy? Doblar la espalda bajo el sol, cargar canastas. ¿Y gritar en el mercado? Tenemos tecnología de punta como base. Operaciones estandarizadas. Esto es un golpe de gracia tecnológico. Yo me encargo de romper las barreras de producción. Él se encarga de abrir las arterias vitales de la distribución. Frente y retaguardia unidos. Agricultura industrial. 1000 veces mejor que su patética lucha solitaria. He visto tu plan. Es perfecto, pero tu ambición es demasiado pequeña. ¿Qué quieres decir? La producción de 100 hectáreas no es suficiente para ti. ¿100 hectáreas? Nada. Quiero toda la tierra. Voy a crear la base de agricultura moderna más grande de toda la provincia. Haré que todo el mercado tenga que bailar al son que nosotros toquemos. No se dejen engañar por este ratón de biblioteca. Usen la cabeza. ¿Cómo es posible que en esa tierra muerta crezcan pimientos tan enormes? Absolutamente le inyectó hormonas. Quien coma estos pimientos venenosos se va a enfermar. Quiere acabar con toda la gente de Pueblo Melocotón. ¡Ay Dios! Con razón se veían tan raros. Resulta que son pura química y trampas. Esto no puede ser. Si alguien muere por comerlos, todo el pueblo nos vamos a pudrir en la cárcel. Aunque me lo regalen. No me atrevo a aceptarlos. Calumniar es fácil, desmentir cuesta sangre. En mi libro, Nunca he tolerado a los envidiosos de mierda como ustedes. llevo las muestras a control de calidad. Un análisis completo y autorizado de 108 pesticidas. Tienes agallas para subir a mi camioneta e ir conmigo a verificar. Si encuentran un solo componente prohibido, te regalo mis 100 hectáreas. Pero si todo sale limpio, te arrodillas y te disculpas delante de todo el pueblo. ¿Iría yo por qué iría contigo? ¿Quién sabe qué trampa estás tramando? Afwan se ha acobado. No se atreve a ir. Es pura envidia. Está inventando mentiras. Si no vas, es tarde. Dañar la reputación de productos agrícolas. Te puede costar años en la cárcel. Mejor vete a casa ahora mismo. Y lava bien esa boca sucia con la que mentiste. Espérame. Vecinos, ya salió el informe del condado. No solo salieron 0 residuos en los 108 pesticidas. Santo cielo. Aquí dice que tienen 3 veces más nutrientes que los pimientos comunes. Oye, Dafwan, ¿a dónde te escondes? ¿No dijiste que enfermarían? Puro chisme y mentiras. Casi arruina la reputación de nuestro pueblo. Un maldito traidor de corazón negro, deberían encerrarlo. ¿Huir? ¿Crees que después de calumniar te vas a ir así nomás? Mira el sello oficial rojo de arriba. ¿Estos son hormonas tóxicas? ¿Control de plagas sin pesticidas? Control ecológico. Lámparas insecticidas y control físico. Trampas cromáticas y fertilizantes biológicos. Para cultivar buenos granos y verduras, se necesita tecnología de punta. No esos trucos sucios y mezquinos de ustedes. Jefe Sen, eso que mencionó del equilibrio físico. ¿Cómo se hace? Si quieren aprender, solo tienen que atreverse a seguirme. Les garantizo que toda la tierra del pueblo producirá oro. Hoy te reto. Con estas 10 hectáreas como límite. Competiremos sembrando maíz. Trabajo la tierra desde niño. Llevo 30 años enteros sembrando maíz. Quiero ver si los pocos vidrios rotos de un mocoso como tú pueden superarme a mí. Estas manos, con callos de 30 años. Esto no es solo sembrar. Uno lucha por su vida. El otro parece de oficina. Jugando videojuegos. 30 años de experiencia, pero sin agricultura inteligente. No es más que repetir un error. Durante 30 años. A la báscula. La fe de 30 años, o la verdad de la ciencia moderna. Hoy hablan los datos. Pesaje terminado. El campo de Wandafwan, 800 jin por hectárea. El campo de Senyan, 1,200 jin por hectárea. Selección de semillas, análisis de suelo, siembra densa. Control con drones. Diferencia de 400 jin. Esto es la ciencia, aplastando sin piedad los métodos anticuados. 400 jin. Imposible. ¿Mis 30 años de oficio se han convertido en una broma? Los tiempos han cambiado. Si no sigues el paso de la ciencia, no solo perderás estas 10 hectáreas, sino que hasta tu derecho a vivir de esta tierra. Te será arrebatado por completo. Porque el suyo solo tiene el tamaño de un dedo. Y el mío puede usarse como un bate. Punto clave número 1. Siga las ideas analicetas. Su método anticuado de sembrar uniformemente hace que el maíz del medio no vea el sol. Se ahoga. Las hileras anchas y estrechas permiten que cada hoja reciba luz solar. Esto se llama fotosíntesis al máximo. Ah. Entonces las hileras anchas y estrechas son para tomar el sol. Los métodos de los libros suenan mucho más lógicos que nuestros métodos anticuados. Ja. Segundo punto, la fertilización precisa. Solo conseguirás que la planta crezca alta pero sin dar frutos. Aplica nitrógeno, como Stanley, en la etapa clave. Es dar comida cuando más hambre tiene para crecer. Es poner el acero en la hoja, con control biológico. Y la prevención anticipada con drones, con estas 3 armas en la mano. La producción explotará. Cultivar ya no es intuición. Ni de rezarle al cielo para que llueva. Esas viejas ideas que tienen en la cabeza, si no se actualizan hoy. Mañana el mercado las va a barrer por completo. Don Sen, el gran experto. Si su técnica es tan increíble, el patrón ya le ruega que nos enseñe los trucos de cultivo. Todos queremos aprender, para subir nuestra producción.
Enseñarles podría. Pero lo que Senyan quiere liderar. Ni gente sin rumbo. Planificaré toda la tierra. Están dispuestos a poner su sustento, su vida misma, en mis manos. Ay, patrón Yan. Don Sen, el gran experto. No desprecie estas cosas del campo. Don Sen, talentoso. Nos dejó boquiabiertos. Esa diferencia de 400 Kim. Nos dejó el alma fuera del cuerpo. Hágase el favor, acéptenos como discípulos. Enséñenos a cultivar conciencia. Unos arrastrados sin carácter, veletas. ¿Qué clase de pócima de amor les habrá dado ese maldito mocoso? Para que todos corran a hacerse sus lacayos. Llévenselo de vuelta. Patrón Yan. Antes éramos ciegos, no vimos al dragón. ¿Necesito sus migajas? Escuchen bien. Mi técnica no se vende. Se enseña gratis, toda. No he vuelto al pueblo para alardear, sino para guiar a todo el pueblo. Con estándares agrícolas modernos, para conquistar el mercado a toda costa. Si están dispuestos a aprender, si aceptan mi mando absoluto y unificado, garantizo que sus ingresos se multiplicarán por 5. Mañana a las 8 de la noche, en el patio del comité vecinal. Primera clase. Escuela nocturna agrícola. El que llega tarde, se queda fuera. Viva el patrón Yan. Mi familia y yo estaremos aquí puntuales. Clases gratis. ¿No será para ganarse a la gente? ¿Para controlar el poder del pueblo? Bueno, ya veremos. A ver quién ríe el último. Oye, Sen, el gran genio, ¿no descansas? Hoy en día, yo, fui un idiota al hablar, no valgo nada. Ese método tuyo para cultivar esos pimientos premium, ¿podrías enseñármelo a escondidas también? Ay, pero si no es. El veterano Wang Dazwan, con 30 años de labranza. ¿Cómo? ¿No decías que yo estaba perdiendo el tiempo? ¿No decías que estudiar no sirve para nada, que los universitarios ni siquiera distinguen el trigo de la cebolla verde? ¿No tienes que ir consejo a este ratón de biblioteca? ¿No temes que también envenene tu tierra? Me equivoqué. Me rindo completamente, ¿vale? Estudiar sí que sirve, carajo. Esos 400 kilos de rendimiento me duelen más que una puñalada en el corazón. La agricultura solo puede depender de gente culta como ustedes. En cuanto a la técnica, Wang Dazwan se rinde. Reconocer el error y enmendarse aún es posible. Mi técnica está abierta a todo el pueblo. Ya que te rindes, a partir de mañana, siéntate en la primera fila de la escuela nocturna. Y toma apuntes como un buen chico. Si sigues mis reglas, te haré rico junto conmigo. Hasta Dazwan se ha hecho discípulo. De ahora en adelante, pueblo melocotón solo cree en Senyan. Senyan, emergencia. Un supermercado gourmet. Nos eligió. Pedido exclusivo de 5 millones. Plazo 3 días. ¿Podemos cultivar productos de alta calidad? Sin problema. ¿Qué bien? Lo que es un verdadero logro en agricultura. Más vale lápiz corto que memoria larga. Estos métodos científicos son habilidades reales que pueden aumentar los ingresos de todos. El profesor Sen habla claro. Siguiéndolo, nuestra vida seguro que irá a mejor. Profesor Sen, ¿cuándo fertilizar es mejor? Antes lo hacíamos al amarillear, ¿es tarde? Exacto. ¿Y las plagas y enfermedades? ¿No es mejor prevenir antes que lamentar? Bien dicho, Tioli. Echar fertilizante cuando se ponen amarillas. Es como alimentar a un desmayado, poco efecto. Agricultura científica, fertilizar según necesidad. Prevenir plagas temprano es más efectivo. Exacto. Antes solo confiábamos en la experiencia. Ahora, siguiendo la ciencia, todo queda claro. Para que nuestro pueblo prospere, debemos unir nuestras mentes. Y aunar fuerzas. Solo así podremos crear buenos productos a gran escala. Y forjarnos una buena reputación. ¿Están dispuestos a trabajar juntos? Sí, queremos seguir al profesor Sen para que nuestra vida prospere. Pedido del supermercado gourmet confirmado. Los próximos días, trabajemos juntos con dedicación. Aplicando la técnica en cada paso, cultivando la buena calidad. Vamos a hacer que la vida en Pueblo Melocotón sea cada vez mejor. Juntos por más ingresos y un pueblo próspero. Turba, tierra, perlita. Mezclen 3 minutos y 1 segundo. La proporción de oro de 1 a 1. Y la temperatura nocturna. Nunca debe bajar de 15 grados. Esto no es solo cultivar plántulas. Hacemos un producto de precisión por 5 millones. Patrón Yan, nosotros no nos atrevemos a plantarlas. Nunca hemos visto una variedad tan fina. Si la arruinamos, este año ni viento del noroeste beberemos. Sí. Plántulas de oro. ¿Cómo las cuidamos con estas manos? Si le temen al fracaso, ni siquiera tendrán el coraje de intentarlo. Si solo se aferran a los viejos caminos, sin atreverse a cambiar, seguirán cultivando la tierra con los mismos métodos anticuados. Verán a otros enriquecerse con nuevos métodos, mejorando sus vidas. Yo me encargo de la supervisión técnica total. Yo establezco los parámetros y garantizo la tecnología. Sigan mis reglas. Si hay pérdidas, que recaigan solo sobre Senyan. Vendré hasta la olla para indemnizarlos. Pero si hay ganancias, los 5 millones se reparten entre todos. Ahora, ¿quién más nos debe matar? Yan arriesgó todo. ¿De qué tenemos miedo? A darle. Aunque nos cueste la vida, la sacaremos adelante. Trabajemos juntos y avancemos rápido. A trabajar duro 72 horas. Quiero que de este invernadero 100.000 plántulas de calidad. Que los empresarios vean el milagro industrial de nuestro pueblo melocotón. El cielo ha estado lloviendo a cántaros por 3 días seguidos. El agua inunda los surcos. ¿Cómo chapotear en este lodo? La boca de los chiles está vieja. Todo está perdido.
El pedido de 5 millones se fue directo al agua. Dejen de revolver. No sirve de nada. ¡Qué lluvia tan feroz! Los campos están completamente inundados. La cosecha sufrirá un golpe terrible. No nos queda otra opción, resignémonos. Resignación. Esa palabra no existe en el diccionario de Senyan. Nunca ha existido la palabra resignación para mí. Nada detendrá nuestro camino a la prosperidad. Hay que salvar lo que se pueda. Reduzcamos las pérdidas. Vamos a recuperar cada peso que nos corresponde. Dejen el lamento. Los pimientos se ahogan porque las raíces se asfixian sin oxígeno. Si drenamos el agua, las plantas vivirán. Todos a escuchar. Sigan la línea de terreno. Cada 5 metros. Caben zanjas entre de 30 centímetros de profundidad. Mujeres, hagan camellones altos. Protejan las raíces. Si el jefe ya no se rinde, nosotros tampoco. Tenemos 2 horas. Recuerden el límite de las plantas. Debemos drenar toda el agua de estos 100 hectáreas en 2 horas. ¿Es una carrera contra la muerte? El futuro de todo el pueblo depende de estas 2 horas. Se salvó. Por fin el cielo nos echó una mano. Más de 100 hectáreas de buena cosecha están a salvo. Miren los campos que no hicieron camellones ni drenaron. ¡Qué pérdida tan grande! Menos mal que escuchamos al jefe Jan. Cavar zanjas y drenar, eso salvó nuestra cosecha. ¡Qué bendición! Eres el salvador de Pueblo Melocotón. Gracias a ti. La cosecha de todo el pueblo se salvó. Te lo agradecemos tanto. De ahora en adelante, si alguien se atreve a hablar mal de Senyan, yo, Wanda Juan, seré el primero en no permitirlo. No lo perdonaré. No soy ningún salvador. Trabajamos juntos. Lo que nos ayuda a salvar las cosechas y vivir bien. Nunca es la suerte, sino la ciencia y el trabajo duro. Los camellones y zanjas que insistí en hacer fueron precisamente para este momento, para el drenaje. Las técnicas están en los libros. Quien las usa, gana. Quien las usa tarde, pierde todo. La lluvia de hoy fue la lección más real. Quien ignore la ciencia y los procedimientos, que no siga trabajando con nosotros. Seguiremos al jefe Jan hasta el final. Con el corazón y el alma. Hasta el final. Con el corazón y el alma. La tierra está bien, el equipo está listo. El desastre pasó. Ahora es nuestro turno de ir a la ciudad. Y recuperar esos 5 millones en efectivo. Con intereses y todo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Quién te dio permiso de traer este pesticida al campo? Jefe Jan, hay que rociar. Mira estas plagas. Se reproducen miles de veces. Sin rociar, comerán todo. Perderemos todo. Sí, jefe Jan, esta plaga es diabólica. Los métodos tradicionales no la pueden controlar. Solo este pesticida puede acabar con todo de una vez. ¿Un pedido de 5 millones? Si las plagas lo devoran todo, ¿con qué vamos a cumplir? ¿Aplicadlo? Si no, no hay otra solución. Aplicadlo. Si lo aplicáis, las plagas morirán. El pedido millonario morirá con ellas. Exige verduras ecológicas de primera, de cultivo cero químicos. Una sola gota de pesticida tóxico, el detector lo captará. Y la reputación de todo el pueblo se irá al traste. ¿Acaso estáis dispuestos a pagar una multa de decenas de millones? Mirad bien. Los pulgones son atraídos por el amarillo. Trampas por hectárea. Liberamos mariquitas, control biológico que devora pulgones. Aplicamos ceniza de hierbas para regular el pH de las hojas. Suprime la reproducción de pulgones desde la raíz. Físico y biológico, agricultura moderna. Científica, eficiente, la forma correcta. ¿Sin pesticidas? ¿Solo con esos papelitos amarillos y bichitos? ¿De verdad pueden contra esa plaga descontrolada de pulgones? ¡Qué descaro más grande! En 24 horas, mañana a esta hora, les mostraré a todos. Como usando las leyes de la naturaleza y controlando científicamente. Podemos erradicar por completo esta plaga de insectos. Los pulgones están totalmente controlados. No se encuentra ni uno. Increíble. Sin aplicar ni una gota de pesticida. Logró controlar por completo una plaga tan enorme. Patrón Jan. Él sí que es un verdadero experto en agricultura. Me rindo. Esta vez me rindo de verdad, hasta tocar el suelo con la frente. Toda mi vida cavando en la tierra. Y resulta que no vale tanto como los años que él pasó estudiando. Los remedios caseros para las plagas son una sentencia de muerte. Su método científico de eliminar insectos, eso sí que es salvar vidas. Ahora entienden por qué el primo no les dejaba echar veneno. No solo arruina la reputación, sino que las plantas dejan de para disgustarse. Control ecológico, métodos físicos y biológicos que protegen el cultivo, manteniendo su crecimiento más puro. No solo es seguro y libre de químicos, sino que mejora drásticamente la calidad, sabor y nutrientes del chile. Es la clave de la agricultura científica. Calidad excepcional sin residuos de pesticidas, beneficio mutuo. Esta es la ventaja competitiva de nuestro producto. Nuestra base para conquistar el mercado. Señor Sen, su cosecha revoluciona el laboratorio gourmet provincial. Los valores nutricionales están por las nubes. Ya dieron la orden. Compramos todo el lote. Firmamos ahora, sin esperar. Precio por kilo, 3 pesos. 3 pesos el kilo. Tomen todo lo que tengan. 3 pesos es solo el comienzo. Todo lo que mida menos de 15 centímetros, tenga curvatura mayor a 10 grados. O tenga la más mínima rasguño en la piel, fuera. A la zona de descarte. Descartar a la zona de productos defectuosos. El empaque al vacío, la etiqueta justo en el centro. Ni un milímetro de desviación. Ay, caramba. Esto sí que es matarse a trabajar. Elegir chiles es más fino que escoger agujas para bordar. Exacto. Con que esté más o menos bien, ¿para qué tanto lío? Antes los metíamos en bolsas, los atábamos con soga gruesa. Y los compradores se los llevaban igual. Más o menos nos sirve. En los estantes de los supermercados gourmet,
La apariencia es todo. Un solo defecto. Arruina el valor de todo el lote. ¿Y para qué tanto? ¿Acaso se los van a comer así? Adelante, miren de todos modos. ¿El señor Chen paga 3 pesos por la cosecha a granel en bolsas? Pero con una clasificación y empaque estrictos, Los supermercados gourmet pagan 4,50. El secreto de ventas. De productos comunes es tratarlos como ingredientes corrientes. Con establección y empaque marca. Aumenta su valor y se obtienen ganancias de marca. 1,50 pesos más por kilo. Todos empacan con esmero toda la noche. Primer envío, 2,500 kilos de producto premium en camino. ¿Los clientes exigentes de los supermercados gourmet del pueblo aceptarán este lote? No solo que acepten, sino que se venda todo en tiempo récord. Para que los productos de Pueblo Melocotón dominen el mercado local. Este picante, esta textura crujiente. Y este dulzor intenso que deja en el paladar. Es una exquisitez. Esto supera en 3 niveles a nuestra importación de gama alta. Don Sen, Doña Su, no digan más. A 4,50 el kilo. Es de más de la historia de la de lejos. Siempre que garanticen esta calidad. Guangzhou Don se encarga de toda la producción, todo el año. Firmemos un contrato a largo plazo ahora mismo. Por la Virgen. Antes, a $1 el kilo, teníamos que rogar y suplicar para vender. De verdad firmaron un contrato largo. A 4,50 el kilo. Esto es el fruto de la dedicación y el conocimiento especializado. Pueblo Melocotón, esto es riqueza colectiva. No se alegren tan pronto. ¿Por qué creen que pagan 4,50? Depende de la siembra científica y el control estandarizado de calidad. Depende de nuestra técnica de cultivo cero químicos. Depende de la marca creada por la clasificación estandarizada. Calidad más marca, esa es la base de los 4,50. Esa es la ley de hierro de la agricultura moderna. Don Yan. No es que esté mal, es una gran noticia. El pedido de 5 millones corrió como pólvora. La gente de más de 10 pueblos vecinos se volvió loca de envidia. Todos vinieron corriendo al patio, no nos podemos contener. Vienen a rogarle que sea su maestro, Don Yan. Llévenos también a nosotros, los pobres compadres. Les damos todas las tierras del pueblo. ¿Usted manda? Pueblo Melocotón ya me queda chico. Ya que vienen por su cuenta. Pues me tragaré ese imperio de 100.000 hectáreas completo. Mi meta es un sistema de agricultura moderna para toda la provincia. Una escala industrial. Hermanos Tafuan. Somos todos parientes pobres de los pueblos vecinos, acepten este regalo. Déjenos ver al jefe Yan, para aprender un par de técnicas. Fuera. Técnica secreta del pueblo. ¿Por qué se la daríamos gratis? Exacto. Enseñar al aprendiz es matar de hambre al maestro. La escasez da valor, ¿entienden? Si todos aprenden. ¿A quién le vendemos nuestros pimientos de 4,5 pesos? ¿Oyeron? Se llama secreto comercial. Lárguense. Vuelvan de donde vinieron, no vengan a quitarnos el pan de la boca. Ay, caray. ¿Quitar el pan? Ustedes son ignorantes. Es tan grande como la boca del pozo. Jefe Yan, nosotros lo estamos protegiendo a usted. Si les enseñamos, ¿no se repartirán nuestro dinero? En el comercio moderno, sin volumen, ni siquiera tienes derecho a sentarte a negociar con el capital. Con solo 100 hectáreas. He decidido dominar el mercado policial. La diferencia es esa. Te hace vulnerable a la competencia de precios bajos. Futuro agrícola, matriz industrial, unión. Tecnología abierta. La usaré como soga. Para atar todas las tierras de los pueblos vecinos a mi carro de guerra. Jefe Yan, ese sí es un hombre de grandes ideas. ¿Todos seguiremos sus órdenes? Lleven todos los regalos de vuelta y siéntense a recibir la clase. Desde hoy, tecnologías en abierta. Ustedes solo siembren lo de mejor calidad. Yo me encargo de la venta. El primer disparo del gran imperio de 100.000 hectáreas será esta noche. Zhao Ergo. 52,000 pesos. Sube a recibir el dinero. Bien. Por la Virgen Santísima. Toda la vida sembrando. Es la primera vez que veo tanto dinero de vuelta. Hijo. Papá, me equivoqué. Casi arruino tu brillante futuro. No leíste esos libros en vano. No solo salvaste a nuestra familia. ¿Realmente estás levantando a todo el pueblo? Señor Yan, sin más preámbulos, a partir de hoy, eres el gran salvador de nuestro pueblo melocotón. Donde tus señales, nosotros atacaremos. ¿Esto ya lo satisface? Verduras a 4,5 el kilo. En el verdadero mercado de capitales son apenas unas monedas. Les conseguí este primer capital, solo para que tengan con qué mejorar su equipo. Esta es la fruta de lujo de élite, el zafiro de caramelo. 1 kilo de chiles ganancias decentes. Pero las frutas gourmet apuntan al mercado premium. Y generan un valor económico mucho mayor. Ya está listo el campo de cultivo de 100.000 hectáreas. Unir fuerzas para abrir el mercado gourmet. Y expandir la industria paso a paso. Señor Yan, ¿no íbamos a ganar mucha plata? ¿Qué hacemos en este cerro desolado, plantando durazneros? El durazno es lo que menos vale. En los años de buena cosecha, ni a 20 centavos los compraban. Confiamos en usted, pero frutales no son chiles. Durazno 3, Damasco 4, pera 5 años. Estos árboles tardan al menos 3 años. 3 años de vacío, la tierra sin dar nada. ¿El pueblo comerá aire mientras espera? Durazno 3 años es un dicho de hace 100 años. Miren bien, esta es una variedad especial que traje. El melocotón zafiro de caramelo, ultra precoz de élite.
Con la técnica moderna de cultivo enano y alta densidad, se planta este año. Y el próximo da fruta en abundancia. Comprimimos el ciclo de 3 años. A apenas 10 meses. No solo es corto. Su dulzura llega a 22 grados. Una mordida es más dulce que miel. Pero lo clave es la ventana de tiempo. Madura un mes entero antes que los duraznos comunes del mercado. Sale cuando el mercado está totalmente vacío. ¿Eso qué es? Basarse en la calidad para crear un mercado premium diferenciado. Venta limitada. Competitividad especializada. Basta de explicaciones. A trabajar. A abrir el cerro. Preparar 500 hectáreas de monte. En 7 días quiero ver las terrazas formadas y las tuberías tendidas. El sudor de hoy traerá una cosecha abundante. A desmontar el monte a toda máquina, a expandir el espacio de cultivo. Los suelos deben medir 80 centímetros de largo, ancho y profundidad. Mezclar abono y tierra bien en el fondo. Deben podarse con un corte limpio. Ay, por Dios, señor Jan. Esto no es plantar árboles. Es más complicado que bordar. A todos se nos está partiendo la espalda. Plantar un árbol no es cavar un hoyo, echar tierra y pisar 2 veces. Lo metes así nomás y ya vive. Exacto. Con tu método tan fino y detallado. No plantamos ni 10 árboles por día. Con 500 hectáreas. Vamos a estar hasta el año del mono. ¿No será demasiado exagerado? Con solo plantarla ya crece. Asfixia las raíces. Sin espacio, no absorben nutrientes. En menos de 15 días, ese árbol está muerto seguro. Haga hoyos profundos para que las raíces se hundan bien. Poda raíces dañadas evita infección. Trasplante con poda formativa. Reduce evaporación. Cultivo bruto mata más de la mitad. En 3 años no se recuperan. Con cultivo intensivo estándar. Supervivencia supera el 95%. Bajo el modelo estandarizado de la agricultura moderna. Los métodos de cultivo antiguos y descuidados no tienen cabida. Todos vivos. Ni uno solo se ha muerto. Ni siquiera un anuncio. La efectividad de técnica de cultivo científico es abrumadora. Método. Es el método de todo. Con azúcar de lo que sea. Ahora adelante no un culto. Ni nadie. Que sobreviva es solo el primer paso del camino hacia el infierno. Cuanto más fuerte crezcan los brotes, más demonios y fantasmas atraerán. Preparen herramientas. La batalla por la colina empieza. Problema grave. El pueblo de al lado copió nuestro modelo de cultivo. Nos robaron la idea y plantaron chiles. ¿Y ellos? Con esa mercancía forzada con fertilizante químico. Fueron a la ciudad a venderla a mitad de precio. Supermercados pequeños, por tacaños. ¿Nos cancelaron los pedidos directamente? ¿Ellos venden a 1,50? ¿Nosotros a 4,50? La diferencia de precio es una locura. El mercado solo quiere barato. ¿Competencia desleal? Nuestra mercancía no se mueve. Se pudrirá toda. ¿Qué tanto pánico? Esa basura sacada con agua y fertilizante. Ni siquiera merece competir con nosotros. ¿Es que no confían en mi tecnología? ¿O es que no confían en su propio cerebro? Eso se dice fácil, pero en el mercado los chiles que se ven parecidos. El consumidor a simple vista no los distingue. ¿Cómo salimos de esta? Pues que no tengan que adivinarlo a simple vista. A partir de hoy, nos desvinculamos de productos genéricos. Registramos marca ya. Empaquetado anticopia. Convertiremos productos agrícolas. En referente de alta gama. Adiós competencia barata. Marca Campo Fresco ya está registrada en todos los canales. Desde hoy, nuestros pimientos premium van a vestir este traje de gala con código de trazabilidad único. Y certificación ecológica. Imposible de falsificar. Señor Su, esta caja se ve muy lujosa. Pero por más bonita que sea la caja de papel, no se la puede comer. Exacto, una decoración inútil. Esta caja cutre debe costar varios centavos. Vendemos verduras, ¿para qué cajas tan caras? Es un derroche total. Puro desperdicio de dinero. Derrochadores. ¿Acaso no entienden el valor agregado del producto? En supermercados gourmet, esto no es una caja. Es el prestigio del consumidor. Es la garantía de seguridad cultivo cero químicos. Con el nuevo precio final de Campo Fresco, sube directamente a 5 yuanes el kilo. Un costo de empaque de centavos. Para una ganancia neta que aumenta más de 1 yuan. ¿De verdad no pueden hacer esa cuenta? Si pueblo quiere jugar en el barro a 1,5 yuanes. Que se revuelquen solos en el lodo. Nosotros damos el golpe de gracia tecnológico, con la muralla de la marca. Dejamos a los de gama baja totalmente fuera. De 5 vendido a 5. El jefe Yang y el señor Su. Son la reencarnación del dios de la riqueza. Canales premium en línea abren preventa simultánea. Esto es la confianza de la marca. En solo 10 minutos. 50% de los productos pagados. Pueblo melocotón revoluciona el mercado. Familia del directo, esto es nuestra. Base de 100 hectáreas de campo fresco. Verdadero cultivo cero químicos. Control de plagas físico. Cadena de frío directa. Para que coman lo más premium, lo más natural. Excelencia. ¿Qué excelencia? Son verduras podridas de invernadero rural. Puras hojas. Mira ese rojo intenso. Seguro le pusieron acelerante. No se negar. Tampoco puede ser lo de campo. 5 yuanes el kilo. Se le subió el dinero a la cabeza. Por favor, no difundan desinformación. Nuestro producto tiene certificación nacional. Producto rural con aceleradores de maduración. Hoy les voy a dar una lección a todos estos guerreros del teclado. Abran bien los ojos. Dulzura 12.5. Más dulce que las manzanas. Control de plagas físico. Cero hormonas. Cero residuos químicos. A 5 pesos el kilo. Ustedes lo llaman robo. Pero en ojos expertos es una ganga. ¿No me creen? Cómpralo. Yo, Senyan, te pago 1 millón. Explotó. El sistema de Shenyang colapsó por completo. 5,000 kilos vendidos en segundos agotados. Distribuidores de todo el país. Una sistema de prestación. 5,000 kilos. Eso fue solo el calentamiento. Ya abrimos el mercado. Ahora expandir producción. En 3 días.
Productos frescos del campo en los estantes gourmet de todo el país. Dios mío. Plantamos el año pasado y ya da fruta este año. De verdad salió. Caramba, este durazno se ve jugosísimo. Lo que no sé es si será dulce. Ojalá no sea un rábano bonito pero insípido. Esto. Santa madre. Está dulcísimo. Hasta la garganta me endulza. Ni un asomo de acidez. Es 10 veces mejor que esos de los supermercados caros. Esto no es un durazno. Es un tarro de miel colgado del árbol. Abran los ojos bien. Dulzura 18.5. Los duraznos comunes del mercado, con suerte llegan a 12 grados. Pasar de 15 es excepcional. Más de 18 grados. En los mercados tradicionales eso no existe. ¿Por qué tan dulce? Porque usé la última tecnología genética. Variedades selectas, riego controlado para forzarlo. A concentrar todo el azúcar en la pulpa. Pulverización foliar. Con aminoácidos y micronutrientes para mayor dulzor. No es suerte, es pura técnica profesional. Señor Sen, hasta acá llegó el olor. 5 pesos el kilo, precio al pie del árbol. Me llevo toda la cosecha de la montaña. El que me dispute. Se las verá conmigo. Plano a 5 pesos el kilo. Con esta montaña, ¿cuántos millones de 500 no haré? Vender esta calidad al peso es un crimen. A partir de hoy, mi zafiro de caramelo no se pesa. Se vende por unidad. Si no multiplico el precio por 10. Me da vergüenza llevar el nombre de maquinaria agrícola Sen. El empaque es demasiado lento. Con este calor acelerando la maduración. En 2 días, 100.000 libras se pudrirán. Saquen todo el dinero. En el este del pueblo. Construiremos 3 cámaras frigoríficas. Señor Yan, ese congelador gigante cuesta cientos de miles. Ni siquiera hemos calentado este dinero con nuestras manos. Sí, señor Yan. ¿Y si gasta mucha luz? Mejor vendamos barato. Y rápido al señor Chen. El dinero en el bolsillo es lo único seguro. Vendamos lo más barato. Si todo sale al mercado el mismo día y no se vende, tendrás que rogarle a la gente que te lo compre bajando el precio. Vender una joya gourmet como repollo podrido. Tienen una visión muy corta. Las cámaras. Pueden hacer azúcar de profunda, alargando su vida útil hasta 15 días. Esperen medio mes. Cuando los melocotones de todos los demás en el mercado se hayan podido, nosotros sacaremos esta cosecha fresca. ¿Cómo se llama esto? Esto es desfasar la oferta. Cada fruta a 88 yuanes. Aumento de 20 veces. Recuperamos la inversión en 2 días. El costo de la actividad será insignificante. Desfasar la oferta. Controlar la iniciativa en el mercado. Construyan las cámaras ya. Estabilicen precios. A construir. Aunque tengamos que vender hasta la olla, lo construimos. Al que impida vender a 88 yuanes, le parto la cara. Entra al equipo. Turnos continuos. 48 horas sin parar. Terminas las lógicas. Estos melocotones barrerán el mercado. Karma. Esto es puro karma. Nosotros creímos que con solo comprar las mismas plántulas podríamos ganar mucha plata como ustedes. Pero lo que creció son solo frutas ácidas y duras como piedras. Ni hablar de vender las caras. Si las ganamos, los compradores se quedarían de varias que son cientos de hectáreas podridas. El pueblo en bancarrota. Al principio, su pueblo nos vio vender pimientos con envidia. Nos copiaron y empezaron una guerra de precios. Miren ahora. Intentaron robar el huevo y perdieron la gallina. Ni siquiera aprendieron una pizca del conocimiento del señor Yan. ¿Sigan soñando con sus ilusiones imposibles? Creían que con las mismas plántulas tenían la riqueza. Si la agricultura fuera fácil, todos serían millonarios. Buena semilla es solo el inicio, la clave es mejorar el suelo. Nutrientes en floración, control de clima en fructificación. Falta un solo indicador de datos, y lo que cosechas. Es basura agrícola que nadie quiere. No especulamos, ni seguimos modas. Nos sostenemos con tecnología y ciencia. Los atajos y chapuzas solo llevan a la ruina total. Jefe Y, nos equivocamos. Le rogamos que nos muestre una salida. Levantaos. Ya dije antes que toda mi tecnología es de código abierto. No me nada. Ya habéis perdido la lección. Mañana, las líneas alrededor se incorporarán por completo al territorio agrícola de Sen. Haremos todos los distribuidores de esa zona. Seréis procesar estados comercial, convertidos en el referente del mercado gourmet. Frutas frescas al mercado, deshidratadas sin aditivos. Siguiente, procesamiento agrícola profundo. Iniciar construcción fábrica. Montar la línea de producción. Crear salsa de chile. Conservas de melocotón, frutas secas. Profundizar valor industrial. Transformar cada producto agrícola en un beneficio tangible y real. Increíble. Jugada maestra. La fruta fresca teme pudrirse, no venderse. Convertida en estas conservas y salsas, aguanta un año sin estropearse. Así, hasta la fruta defectuosa y la no vendida se aprovechan al máximo, resolviendo pérdidas de raíz. Pase lo que pase en el mercado. Sin preocuparnos por exceso de cosecha ni pérdidas. Genial. ¿Exceso de inventario? Si creéis que construir una fábrica solo para productos defectuosos, deshacerse de chatarra, limpiar. Vuestra mentalidad atrapada en pensamiento campesino estrecho. Limitada y patética. Escuchad bien, los productos agrícolas primarios siempre estarán en el eslabón más bajo de la cadena industrial. 1 kilo de chiles a 5 pesos. Salsa gourmet sin aditivos. Y con un empaque elegante, el precio unitario puede alcanzar los 40 pesos. El valor añadido aumenta drásticamente. Extendemos la cadena industrial. Ciclo industrial completo, ventaja competitiva consolidada. Tomamos la iniciativa en el mercado. Procesamiento profundo, explotando valor. Sen es imparable. Que arranquen las máquinas. Hoy comienza la producción. Adiós a depender del clima en agricultura. Primeros trabajadores de la industria. Construimos fábricas a toda velocidad. Para que Pueblo Melocotón llene supermercados nacionales.
Hemos vuelto. Todos dimitimos y hemos vuelto. Nos resulta aún más nada que volver al pueblo y construir un imperio con el jefe Yan. Jefe Yan, fábrica de procesamiento personal. Estudié automatización. Barra diagonal, estudié comercio electrónico. Queremos ser soldados de agricultura provincial. Pueblo melocotón. Esta vez ha revivido por completo. Ay. Antes, los jóvenes del pueblo se mataban por irse a la ciudad. En el pueblo ni había brazos fuertes. Y ahora, hacen cola para volver a su tierra. Esto es un milagro que cambia el cielo y la tierra. En la ciudad no podíamos competir, volver al pueblo es paz. Si todavía tienen la idea negativa de guardarse una salida. Empacen y váyanse ahora mismo. El Imperio Sen. No soporta mediocres. El campo tiene oportunidades. Le faltan tecnología y mentalidad comercial. Aquí, usen lo aprendido. Para romper ideas anticuadas de una vez. Y atrasadas. Reconstruyan agricultura con estándares industriales. Reescriban el destino rural. Esa es la responsabilidad de nuestra generación. Despertar de la sangre, remodelar la agricultura, todos unidos. Seguiremos hasta la muerte al Imperio Sen, abriéndonos camino juntos. El talento ya está, la infraestructura completa. Las pequeñas escaramuzas de la primera fase han terminado. El siguiente paso es cultivar nuevas variedades. Crear un pueblo agrícola de clase mundial con características únicas. Extracción de gen de resistencia a la inundación del padre confirmada. Genes de alta dulzura y alto rendimiento de la madre en su lugar. Polinización híbrida artificial Shenyang completada. El éxito o el fracaso depende de esto. ¿Qué está haciendo el jefe Yan? Con unas pinzas pequeñas. Pinchando las flores, ¿qué cosa milagrosa puede salir de eso? Jefe Yan, ahora lo que cultivamos, los frescos del campo, ya se venden a 5 yuanes. Exacto. Con las viejas variedades ya ganando tanto dinero. ¿Por qué se esfuerza tanto, encerrado en esa malla? ¿Jugando con nuevas variedades? Estas cosas nuevas híbridas. ¿Realmente pueden ser mejores que las viejas? ¿Con vender a 5 yuanes se conforman? ¿O no quieran las viejas variedades? Una gran tormenta puede ahogar un tercio. Una enfermedad de moho mutado puede reducir a la mitad la producción. Eso es depender del cielo. Con hibridación y selección. Es forjar el dominio absoluto de la categoría. Combinando resistencia a inundaciones, enfermedades, alto rendimiento y dulzor, para semillas superiores. La nueva variedad resiste riesgos, supera a las comunes. Controlar el mercado firmemente con sus ventajas. Por Dios, esto no es un pimiento. Tiene más frutos que un manzano entero. Un solo árbol debe dar al menos 30 jin, ¿no? ¿Lo ven? Este es el dominio absoluto que traen los genes. Invencible ante desastres, producción explosiva. Desde mañana. Toda la villa cambiará a la nueva semilla, reconstruyendo la cadena. Eliminando a los competidores con variedades anticuadas. Recojan fertilizante gratis en ventanilla 2. Los resultados se ven en 3 días. Madre mía. Hasta la tierra se puede analizar con máquinas. Es tan conveniente. Señor Sen, de verdad nos ha hecho un gran favor a los campesinos. Antes, si las cosechas se enfermaban, solo comprábamos remedios al azar. Sen ayuda a agricultores con consultas gratis. Levántense. No se arrodillen. Gasté millones en esto. El equipo es caro, no lo hice por fama. Hablar de teoría sin más es pseudociencia. La tecnología. Si no se hunde en el barro más sucio del campo. Si no se convierte en una cosecha real y tangible en sus manos. No es más que un montón de chatarra inútil. Empoderar al campesino con tecnología, forjar un ejército agrícola moderno. Esa es mi convicción y mi compromiso. Shenyang se nos escapa, su fama crece. No solo en los 10 pueblos de los alrededores. Productores vecinos vinieron en camionetas. Haciendo fila toda la noche para pedir ayuda. Señor Sen, salve nuestros huertos. Si usted puede curarlos, toda la tierra del condado seguirá sus órdenes. Consultas, semillas, territorio exclusivo. A partir de hoy, este lugar ya no será un modesto puesto de servicio a nivel de pueblo. Se convertirá en el centro de mando supremo. Que gobierne el imperio agrícola de 100.000 hectáreas del noroeste. El primero de toda la provincia. Nuestros ancestros en este pueblo. Ni en sueños se atrevían a imaginar esto. Un día de tanta gloria para nuestros apellidos. Viejo alcalde, ustedes han creado un milagro. Ustedes usaron la tecnología más dura. De pueblo pobre al más fuerte del condado. Pueblo melocotón, nuevo modelo agrícola. Usted exagera los elogios. Antes éramos unos miopes. Unos cobardes ranas en un pozo. Fue el jefe Sen. ¿Quién nos abrió los ojos? Estas montañas verdes y aguas claras. Esta riqueza por doquier, todo es mérito de Shenyang. Señor Sen, con sus propias manos. Ha revolucionado toda la agricultura de nuestro condado. La agricultura ya no es trabajo barato y esclavizado. Vamos a recuperar el poder de fijar precios. Ha cambiado para siempre el valor de la agricultura. Hemos cambiado para siempre el valor de la agricultura. Su estructura. La villa es hora. Hoy, ante los medios de toda la provincia. Yo, Shenyang, anuncio oficialmente que la agricultura se inicia su reestructuración accionaria. En meses, llegaremos al mercado de capitales junto a nuestros vecinos. Llevaremos a Pueblo Melocotón a la cima de la agricultura mundial. Capitales vampiro de la capital provincial, sus condiciones. Son absurdamente duras. Creen que un equipo de campesinos sin educación. No puede jugar en el tablero del capital. Pero yo, Sue, he apostado todo mi patrimonio firmándolas.
Dios mío. La directora Su ha puesto su vida en manos de nuestro jefe Yan. Esto es más intenso que cualquier telenovela. Vamos, vamos, hagan pareja ya. Si estos dos se unen, Pueblo Melocotón va a poner el mundo patas arriba. Senyan, me gustas. No por cuánto dinero puedes ganar, sino por tu profesionalismo extremo y tu determinación feroz. Por convertir la desesperación en milagros. Sé mi hombre. Yo me encargo de la retaguardia en los negocios. Juntos conquistaremos nuevos territorios al frente. ¿Te atreves? ¿Vienes a declararte con este papelucho? Directora Su, subestimas mi dote. Yo también me gustas. Pero no cargarás sola con la retaguardia. Este imperio de 100.000 hectáreas, te doy la mitad. El trono de esta tierra, lo compartiremos. Bien. Juntos, una unión poderosa, invencibles. La batalla de Pueblo Melocotón ha terminado con éxito. Mañana, Con armas agrícolas de alta tecnología, a la capital. Para que el mundo escuche la voz de Pueblo Melocotón. Las 5 aldeas núcleo circundantes, un total de 30.000 hectáreas. Para expandir cultivos, firmaron acuerdos de consolidación. A partir de ahora, Y 3 unificaciones, la regla de hierro. Señor Yan, nosotros, los patas en el lodo de los 5 pueblos, les entregamos nuestras vidas. Vamos con Senyan. Hasta con los ojos cerrados nos haremos ricos. Basta con una palabra suya. Esta misma noche, sin dormir, saldremos a destrozar la tierra. No seremos una carga para el grupo Sen. enriquecerse. Si solo yo, Senyan, gano decenas de millones y manejo autos de lujo, eso no es enriquecerse. Eso es chupar sangre. La riqueza de uno solo no cuenta. La riqueza de todos es el verdadero tesoro. Unidos somos fuertes. Construir una comunidad industrial no solo es el camino de resurgir. Es también un muro inquebrantable contra el capital foráneo. Haré que en estas decenas de miles de hectáreas no quede un solo pobre. Unidos, ni el más feroz nos morderá. Unidos nos desarrollamos. Producción en serie de 10.000 hectáreas. La tarjeta agrícola de la provincia. La tarjeta está impresa. Nuestra base es sólida como una roca. Atacaremos el corazón del capital. El verdadero espectáculo recién comienza. Hermano mayor Senyan, en la capital provincial. Vimos su base de 10.000 hectáreas. La selección genética biológica completa. Señor Yan, lo rechazamos todo. Ofertas de fábricas de la ciudad. Vinimos expresamente a unirnos a usted. Queremos hacer ciencia con usted. Ay, Dios mío. ¿Y todos estos jovencitos de piel fina para qué vinieron? Manos acostumbradas a la pluma no pueden levantar una azada. Con este sol, se van a desmayar todos. Señor Yan, ¿mantener a tantos intelectuales que no hacen nada? Eso es tirar el dinero a la basura. En mi imperio, drones son mis azadas. ¿A quién se le ocurra usar un azadón a mano? Lo despido en el acto. No se graduaron de la Universidad Agrícola para terminar siendo. El campo es el océano estelar por conquistar. Sus armas, compañeros. Son el código, los drones, los secuenciadores de genes. Usen conocimiento de vanguardia para el cerebro digital. Eso es lo que significa ser un nuevo agricultor. Legión científica Sen, todos presentes. La matriz de investigación está completa. La élite se ha reunido. Con la ciencia, avancemos a la capital provincial. Aplastaremos al capital con una tecnología superior. Gente, no me van a creer. Esto no es un campo cualquiera. Es una película de ciencia ficción sobre el futuro de la agricultura. En vivo, mamá, mira. Hay un robot gigante revisando los durazneros. ¡Qué increíble! Me quedaría aquí jugando todo el día. Señores empresarios de la ciudad, pasen y vean, no se lo pierdan. Huevos de campo auténticos, a un peso cada uno. ¿Baratísimos? ¿Huevos a un peso? Invertí decenas de millones para crear. Élite agrícola de ciencia ficción más viral de la red. Atraje a estos clientes de alto valor de la ciudad. ¿Y ustedes piensan recibirlos con esta chatarra barata de feria? No es para convertir la base en una chichería de pueblo cutre. Lo que deben vender. Entradas a Sentec. 500 pesos la noche. Cápsula ecológica con vista estelar y servicio de lujo. Golpe tecnológico de calidad. Clientes gastan por gusto. Es general aquí. Ingresos diarios superan el 1.000.000. La marca Senyan Educativo se vuelve viral. Segundo motor de ingresos tras productos agrícolas. Flujo de caja transforma la industria y beneficia a vecinos. Ahora mismo, avanzamos al campo de batalla del capital. Señor Sen, hablemos claro. Para ser un campesino, llegar tan lejos con lo básico no es poca cosa. Asuma como CEO de nuestra agroempresa provincial. Opciones de 80 millones, supere a los aldeanos. Inmediatamente entrará en el círculo de la élite financiera. 80 millones, jefe Yan. ¿El empresario lo tienta con dinero y se va? Si el jefe Yan se va, ¿quién dirigirá estas 100.000 hectáreas? Nosotros, estos patanes sin educación. Volveremos a ser unos pobres diablos escarbando en el lodo por comida. 80 millones. Con tu dinero, ¿crees comprarlo todo? ¿Destruir mi imperio de 100.000 hectáreas? ¿Que puedes cortar el lazo de sangre que tengo con esta tierra? La gente allá afuera nunca ha sido una carga.
Son los cimientos de Sen. Estudié para el campo. Mis raíces están aquí. Mi propósito no cambió. Mi valor está destinado a aplastar al capital que solo busca lucro. Guarda tus fichas. Vuelve a la ciudad. Dile a la Junta que Pueblo Melocotón no cederá. Su única opción es rendirse. El jefe Yan no se va. No nos ha abandonado. Con Sen Yan, nos enfrentaremos a esos capitalistas hasta el final. Querían arrancarme el corazón justo antes de la salida a bolsa. Lástima que calcularon mal. Ya que los capitalistas no pudieron contenerse y mostraron sus colmillos, nosotros tampoco nos guardaremos nada. Transmitan mis órdenes. Revelen toda nuestra capacidad. Todas las cartas. Mañana avanzamos todos hacia la ciudad. Iré personalmente a sus puertas. Y haré añicos cada centímetro de su cuota de mercado. Conmoción global. El grupo agrícola Sen ha cotizado hoy con éxito en Nasdaq. Capitalización superó billones. Reescribe precios. Del mercado agrícola gourmet mundial. Vecinos. 3 años. Pasamos de ser pobres diablos que no podían comprar carne. Accionistas billonarios en bolsa extranjera. Este brindis es por quien nos dio para cambiar nuestro destino. ¿Por quién hizo oro del barro? El jefe Yan. Por él. Por Sen. El verdadero dios. Nunca he sido un dios. Solo soy un agrónomo que no podía soportar el día de Cuba, que no podía ver a sus paisanos chupados por la sangre del capital. Una vez alguien me dijo Que el campo era sinónimo de atraso. Que la agricultura era la peonada del eslabón más bajo de la cadena. Pero hoy, con acciones valoradas en 100.000 millones, con tecnología de genes superiores que aplasta al mundo, les hemos dado una bofetada bien sonora. El conocimiento puede cambiar destinos, pero solo cuando ese conocimiento se entierra en el barro más sucio, puede dar a luz un verdadero tesoro nacional, que todos los agrónomos del mundo echen raíces y erguan la columna vertebral. Que los campesinos de China ganen su dinero de pie. Salud. Sen Yan, lo logramos. Este lugar realmente se convirtió en el más hermoso del mundo. Sí, mientras las raíces sigan aquí, esta tierra siempre tendrá vitalidad para crear milagros.